Aleluya. Qué bueno que es nuestro Dios en cuanto a su fidelidad y tantas otras cosas más, ¿no es cierto? Quiero compartir la palabra del Señor. El último jueves que prediqué me tomé unos minutos más de la reunión. Fueron solo 30 me tomé. Así que bueno, vamos a ver si los cronometramos bien. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y cada vez que nosotros hablamos sobre lugares donde tenemos que compartir la fe en el Señor, nosotros a veces nos comenzamos a cuestionar si realmente vale la pena. ¿Por qué? Tenemos una mente selectiva y a veces creemos de que fulano de tal estaría bien en la iglesia, uy, aquel otro no, aquel es un peligro que esté en la iglesia. Y a veces creemos de que este merece la salvación y el otro no. Y esto es algo que ocurre casi en todas las cosas y en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando hablamos de cómo Dios nos ve a nosotros, Dios nos ve no en la parte exterior. Dios no tiene problema con nuestro exterior. Dios tiene aprecio por nuestra vida. Él tiene aprecio por la vida del ser humano. Entonces, Jesús está con discípulos, con personas que estaban aprendiendo a vivir esa vida de llevar el Evangelio a lugares donde ellos no estaban habituados a ir. Como por ejemplo en este caso, Jesús prepara todo para ir a un lugar donde los discípulos nunca irían solitos. Y en el versículo 1 de capítulo 4 dice así, voy a leer hasta el versículo 5, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice, salió de Judea. Es decir, Jesús acá evitó un conflicto innecesario. Pero Jesús tenía otro objetivo, dice, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Cuando nosotros miramos esto, Jesús comenta a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria. Yo me imagino los discípulos le habrá corrido un frío por la espalda, por toda la columna, los huesos se le helaron. ¿Por qué? Porque ellos no estaban nunca preparados para ir a Samaria para compartir una buena noticia. Ellos habían sido programados desde pequeñitos a odiar a los samaritanos. Entonces, siempre que había un ejemplo negativo, era un samaritano. De chiquito le habían estado haciendo la cabeza al nene que los samaritanos eran gente mala, que los samaritanos no servían, que los samaritanos esto, los samaritanos aquello. Entonces, cuando ellos veían un samaritano, sin conocerlo, sin tener razón alguna de odiarlo, lo odiaban. ¿Y por qué lo odiaban? No sé por qué, porque no me gusta esa gente. Así nosotros tenemos también algunos conceptos. Miren, nosotros tenemos la bendición de que existen iglesias donde tenemos muchos hermanos de la comunidad gitana, muchísimos hermanos. Y inclusive tengo un pastor amigo que es pastor de una comunidad gitana y él es criollo, no es gitano. Ahora, me comentaban que en otros lugares donde empezaron a llegar, después de las campañas de Carlos Anacondia, empezaron a llegar los hermanos de la comunidad gitana y se armaba una separación en la iglesia. Estaban los hermanos criollos y los gitanos aparte.
Nadie se quería juntar con ellos. ¿Por qué? Existió por muchos años el concepto de que viene la gitana, te van a robar. Y ese concepto ahora ya no es tanto, pero cuando yo era pequeño era el boato. Mi mamá no tenía problema, pero yo oía que madres de otros nenes le decían, ahí vienen los gitanos, entren para adentro porque te roban los nenes. Nunca supimos de que un gitano se robó un nene. Pero los conceptos que nosotros tenemos se van metiendo en la cabeza de las criaturas, de los adolescentes, de los adultos. Entonces después nosotros quedamos con preconceptos. Hace un tiempo decían que había una camioneta blanca que raptaba. Camioneta blanca que se veía así. Toda camioneta blanca era sospechosa, hasta la del IBRP. Ahora, esto está en la cabeza. Los discípulos reciben la noticia de parte de Jesús. Dice, vamos para Galilea, no hay problema, pero me es necesario pasar por Samaria. Por Samaria. Es necesario. Si nuestros papás se desviaban, pasaban el Jordán, caminaban, hacían 3 kilómetros más y después llegaban sin ningún problema. Eso no nos afecta caminar más kilómetros. No, vamos a pasar por Samaria. ¿Cuál era el objetivo de Jesús de pasar por Samaria? Era agradar el corazón del Padre. La voluntad de Dios era lo que Jesús siempre quiso hacer. Ahora, vamos a ver en el capítulo 4 también, pero versículo 31 al 35 dice así. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, miren, yo necesito pasar por Samaria porque tengo este objetivo. Solo que hubo todo un proceso. Es decir, nosotros como conocemos la historia no tenemos drama, pero hubo todo un proceso. Los discípulos cuando iban llegando a Samaria, medio que se iban retrasando y entretenían a Jesús hablándole de la cosecha. Este año va a ser muy buena la cosecha, el trigo está hermoso, dentro de unos meses va a estar hermoso, dentro de 3 meses ya va a estar pronto para la cosecha. Y Jesús, sí, todo muy bien. Llegaron hasta el lugar indicado por Jesús, y Jesús cuando llega junto al pozo, él se detiene allí. Se detiene y encuentra a alguien que nadie gustaría de tenerla como amiga. Esta mujer no gozaba de buena fama entre los mismos samaritanos, y ella estaba en un horario inusual buscando el agua. Los samaritanos la conocían. Era una mujer que robaba marido. Ella ya había tenido varios maridos y Jesús empieza a dialogar con ella. A mí lo que me encanta de Jesús es que Jesús no tiene complejos de inferioridad. No tiene complejos de su persona en sí. Él sabía que nada le podían quitar a él, sino que él estaba dispuesto a dar porque él es rico en todo. Entonces él se acerca a esta señora y empieza a dialogar con ella. Ella empieza a quedar con muchas intrigas cuando Jesús empieza a decirle a ella, si vos supieses quién es el que te está hablando, le pedirías agua y te daría un agua que no ibas a tener sed jamás. Y en ese momento es como que ella empezó a mirarlo a Jesús con otros ojos. Porque
Yo imagino a Jesús un tipo pintón. Ahora, lo mira a Jesús y le dice, yo no tengo marido. En un momento, ¿no? Es como dijo el cordobés, se empezó a poner saladito el bombón y estaba comiendo un caldo de gallina. Ahora, cuando se empezó a subir de tono, Jesús le dice a ella, yo sé que no tenés marido. Y el que tenés ahora tampoco es tu marido. Y ella le dice, me parece que eres profeta. Pero a lo que quiero enfatizar ahora es específicamente cuál es el interés de Jesús en llegar a Samaria. El interés de Jesús de llegar a Samaria es que ellos puedan conocer el Evangelio del Reino. Que ellos puedan conocer lo que tienen derecho de conocer toda la humanidad. Jesús, no importa que lo critiquen, ustedes solo imagínense qué opinarían si en ese momento, en vez de los discípulos, estarían los fariseos. ¿Cuántas cosas hablarían de él? Los mismos discípulos, a lo mejor no hablaban, pero pensaban. ¿Por qué? Porque estaban ellos luchando con su cosmovisión, con su estilo de vida, con sus preconceptos, con todo lo que habían recibido desde pequeño, y ahora lo vemos al Maestro, a Jesús, hablando con una mujer pecadora. Y Jesús hablando de igual a igual, mostrándole que Él era el Salvador. Llega un momento en que esta mujer, movida por todo eso, corre a la ciudad y dice, me parece que encontré al Mesías. Y vienen las personas y ahí lo invitan a Jesús. Y Jesús va ¿con quién? Con los discípulos. ¿Qué es lo que estaban aprendiendo los discípulos? Estaban aprendiendo que tenían que evangelizar a todos. ¿Te guste o no te guste? Hablar de el Evangelio del Reino a aquellas personas que no te caen muy bien. Nuestro preconcepto a veces nos lleva a predicarle solamente a los que tienen una cara más o menos. Y decimos, no, este no. Yo quiero comentarles rápidamente. Hemos visto el Evangelio de Jesucristo llegar a tantos lugares. Y yo le quiero comentar que no fue muchas veces de la mano de aquellos que nosotros creíamos que podían llegar, sino que en la iglesia, aquí, tenemos tantos hermanos que le encantan compartir su fe y que están en el anonimato, que no son conocidos, pero comparten su fe en su casa, comparten su fe en su familia, comparten su fe en el trabajo, comparten su fe con su estilo de vida. Va acompañado de su día a día. Y esto es, ¿por qué? Porque Jesucristo llegó a su vida independientemente de quién sos. Jesús quiere alcanzar a todos. Pasar por Samaria era igual que decir, bueno, tengo que ir a un lugar donde a vos no te gusta. Miren, yo tengo algunos problemas para poder llegar a algunos lugares. Así como tengo buen estómago, pero tengo buen olfato. Entonces hay algunos lugares donde me cuesta porque el olor. Y he estado en lugares difíciles. Yo aprendí algunas técnicas, por ejemplo, respirar por la boca y sonreír. ¡Ah, qué bueno! Y hay que respirar así y estar en un leprosario, estar en un lugar donde están las personas que están ya en última instancia, no tienen justamente un olorcito agradable. Pero uno tiene que estar con ellos y uno tiene que aprender técnicas para poder estar con ellos. ¿Por qué? Porque lo importante es qué es lo que yo voy a transmitir. Pasar por Samaria
habla a veces también de inestabilidad de nuestra seguridad. Llegar a lugares donde, ¡epa! Acá a sacarse la alianza, reloj, arito, y entramos porque queremos y salimos si Dios quiere, ¿no? Llegar a un lugar de Samaria es llegar a esos lugares donde nosotros no estamos muy cómodos. Los discípulos, me imagino que al principio caminarían todos juntitos, espalda a la pared. ¿Por qué? Porque una de las maneras de matar era con cuchillo, era con espada. Y los samaritanos también tenían preconcepto con los judíos, y estos eran judíos. Y nosotros vamos de buena voluntad, pero no sabemos cómo es que está reaccionando el otro. Pasar por Samaria es cuando nos dicen, mirá, ahí hay un endemoniado. Hay que ir a orar por él. Señor, si alguna cosa he cometido contra ti, perdóname, Señor, cubrime con tu sangre preciosa, Señor, y mandé una legión de ángeles. Señor, y ¡ay! Empezamos ahí a... ¿Por qué? Porque podemos salir golpeados, sí. Algunas técnicas, gracias a Dios, aquí no somos libres de toda atadura, pero no ore con corbata por un endemoniado. Puede terminar ahorcado. Ahora, hay historia. Ahora, no conmigo, gracias a Dios. Pasar por Samaria era también ir a lugares donde tenemos que depender pura y exclusivamente del Señor. Los discípulos estaban entrando a Samaria. Lo que ellos a lo mejor le daba seguridad era que Jesús estaba con ellos. Mi pregunta es, ¿usted cree que Jesús los va a largar a ustedes solos? No. Mi presencia va a estar con ustedes, dijo el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días. El Espíritu Santo está con ustedes. El Señor está con nosotros siempre. Dios quiere que nosotros podamos compartir todo. Ahora, llegar a ese pozo de Sicar no fue fácil para los discípulos. Para Jesús no había problema. Él tenía el dominio y el control de todo. Los discípulos estaban allí aprendiendo cómo se trata a alguien que ellos nunca en su vida habían tratado. Estaban aprendiendo. Gracias a Dios nuestra iglesia tiene brazos evangelísticos de todos los departamentos. Siempre los departamentos están evangelizando, trayendo amigos y otros. Y si usted quiere ahora desempolvar un poquito la herramienta evangelística, el sábado nos juntamos con un grupo de hermanos y vamos a salir a caminar y a predicar y a orar por el lugar. Así que el sábado a partir de las 3 de la tarde nos juntamos acá. Va a ser un buen tiempo, de una manera muy informal. Vamos a salir a evangelizar y a orar por el lugar. Ahora, es muy probable que cuando usted esté con alguien y sea esa persona una persona necesitada, es muy probable que usted encuentre a alguien que tenga preconceptos con el Evangelio. No ataque, simplemente deje que fluya el amor de Dios. Jesús en ningún momento la estuvo atacando. Jesús le estaba hablando de cosas tan maravillosas. Y me encanta una de las cosas que Jesús le dice a ella. Le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, qué maravilloso es esto, cuando encontramos que Jesús a una mujer, por primera vez que la encuentra, le empieza a hablar de verdades espirituales. Esta señora quedó impactada en saber de que ahora ella podría ser una adoradora. ¿Saben cuál es el objetivo que nosotros tenemos como en la evangelización?
es hacer que las personas se transformen en adoradoras de Dios. Que aprendan a adorar al Rey de Reyes. Que aprendan a adorar al Señor, a quien merece toda la gloria y toda la honra. No es traer los avances cristianos. Si vienen, genial. Pero lo ideal es que se transformen en adoradores. Que se transformen en discípulos del Señor. Que se transformen en seguidores de Cristo. Eso es lo maravilloso. Y Dios nos ha dado como iglesia, nos ha dado como hijos la gracia de poder compartir este mensaje que es tan maravilloso y tan libre de poder hacerlo de la manera que a nosotros bien nos parezca cómodo. Jesús asciende a los cielos y le dice a los discípulos: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estaba ascendiendo a los cielos y los discípulos quedaban mirando. Se fue. No nos dijo cómo. En otras palabras, Jesús cuando iba, yo imagino a Jesús diciéndole: sorpréndanme, muchachos. Y no fue tan mal, porque llegó hasta acá. Llegó hasta tu vida, llegó hasta mi vida. El Señor nos permite que nosotros seamos originales en la manera de compartir nuestra fe. Ahora, ¿cuál es mi verdadero interés? Creo que hacer la voluntad del Padre. Jesús, cuando vienen los discípulos y le ofrecen la comida, Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros los gorditos, si hay cosas que sabemos hacer es comer, ¿no? Los nutricionistas dicen: usted tiene que aprender a comer. ¿Cómo sé? Ahora, cuando llega un momento en que uno tiene hambre, si viene alguien y te ofrece: sí, vamos a salir a caminar. No, tengo hambre. Pero vamos a mirar vidrieras, es hermoso, hay nueva. Tengo hambre. No podemos convencer con otra cosa sino que comer. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Lo mismo que alguien que tiene sed. Le podemos invitar con no tengo sed, quiero tomar algo, no aguanto más. Son las necesidades. Jesús tenía una necesidad. La necesidad que él tenía era esta. Dice mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía hambre de hacer la voluntad del Padre. Él tenía una necesidad de finalizar su tarea. No podemos nosotros quedar inconclusos. Necesitamos finalizar el trabajo del Señor. ¿Cuál es nuestra tarea? Miren, ¿cuántas personas usted conoce que no tienen a Cristo? No vamos a enumerar, pero seguro que son muchas. Y seguro que usted aprecia muchas de ellas. Mi pregunta es: ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál sería tu Samaria? A lo mejor un barrio donde no irías, o a lo mejor un familiar que no pasarías Navidad con él. Y Jesús te dice: sería bueno que vayas. O un vecino que siempre te estuvo molestando. Ese puede ser tu Samaria. Y el Señor te dice: tenés que empezar a amarlo. Pero no es buena gente. Jesús les enseñó a los discípulos a llegar a estas que no eran buena gente. Y les cambió la vida. Esta señora no fue la misma, le cambió la vida. Esto es el objetivo del Evangelio, cambiar la vida. El Señor quiere cambiar la vida de personas.
esta señora ahora tenía todo realizado. Después de conocer a Jesús, yo creo que esta mujer cambió la fama de ella. Se le cambió el nombre de ella. Ahora era una mujer feliz, una mujer que yo me imagino que corrió a pedirle perdón a todas aquellas que ella había ofendido. Esa mujer seguro que le fue transformada toda su manera de ser. Ella ahora se recostaba contenta, se levantaba contenta. Era feliz, andaba en la calle feliz porque tuvo un encuentro con Cristo. Yo me imagino a ella contando, yo siendo samaritana, un judío vino y me habló. Jesús, el Salvador, el Mesías, vino y habló conmigo. Tan fuerte fue eso, que después, varios años después, cuando llega el Evangelio a Samaria en forma regular, hay un gran avivamiento. Yo me imagino que cuando llegó el Evangelio allí, cuando Felipe llega allí, todos ya habían conocido, encontró una congregación que estaba totalmente avivada. Producto, yo imagino que esta mujer sería a lo mejor una pastora ahí. Y quiero finalizar contándole un testimonio. En una oportunidad en la ciudad de Córdoba, uno de nuestros misioneros ve la necesidad de que se evangelice a las que ellos le dicen las chichitas, las chicas que trabajan en la prostitución. Y él pasaba todos los días por allí. Venía de su trabajo, pasaba la noche y veía que estaban las chicas ejerciendo la prostitución. Y él llegó y le contó al pastor, pastor, algo tenemos que hacer. No podemos dejarlas así. Entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a orar, pero a ver qué estrategia Dios nos da. Pasó unos días y el pastor le dice, mirá, ¿sabe que hay un matrimonio aquí en la iglesia que tiene la misma carga? Sería muy bueno que te contactes con ellos y empiecen a hablar. La cosa que terminan alquilando una casa, subdividiendo las habitaciones en dos y ellos comienzan a evangelizar. Montan una estrategia de evangelismo. Él llegaba primero con su auto y atrás venía el matrimonio con otro auto y su esposa y uno de sus hijos. Y entonces también el matrimonio venía en el otro auto y él hacía el contacto, la llevaba a un restaurante que ya estaba reservado, las dos mesas para él y para la familia de él. Y allí le decía a la chica, pedí lo que quieras, vamos a conversar. Por 2 horas, yo te voy a pagar por 2 horas, vamos a conversar. Y empezaba a conversar. En un momento esta chica quería salir de esa vida. No, pero no sé qué hago, yo no sé dónde voy a ir a vivir, no tengo lugar. Te voy a presentar a una familia. Aquí te presento a mi esposa, te presento a este matrimonio, ellos te van a cuidar. Y yo quiero decirles que han rescatado a muchas muchachas que estaban ejerciendo la prostitución en Córdoba. Y no puedo decir el nombre, pero una de ellas hasta inclusive estuvo como misionera. ¿Sabe qué se llama esto? La gracia de Dios llegando a todos. No interesa que sea un asaltante. Yo me acuerdo que de pequeño escuchaba su testimonio de pistolero a pastor. Sí, transformación. Cristo tiene planes maravillosos. Ahora, mi pregunta, ¿estoy preparando mi camino a mi Samaria? Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario ir donde está la necesidad. Y con esto quiero decir, yo no sé cómo es la historia de tu vida. A lo mejor tu vida es una Samaria, pero el Señor dice, yo quiero pasar por tu vida. Quiero cambiar tu vida. Yo puedo cambiar tu vida. Fuiste invitado por alguien en esta noche y el Señor dice, ese que te invitó fue porque fue movido por mí,
porque yo puedo cambiar tu vida. Hay muchas cosas que podemos nosotros luchar para tratar de cambiar, pero cuando Jesús está en el asunto, qué fácil se hace todo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Lo dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas ahora. Borrón y cuenta nueva. Se rompe la cédula que te acusaba, el documento que estaba acusándote, y ahora eso fue clavado en la cruz del Calvario y fue perdonada todas tus faltas, fue perdonado todos tus pecados. Y cuando digo todo, es todo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Él quiere cambiar la historia de tu vida. Quiere poner un cántico nuevo en tu boca. Quiere producir que seas una persona diferente. Y esto a veces lo apuntamos solamente para aquellos que, no, este está muy reventado, este ya es tizón del infierno. Pero quiero decirles que a veces miramos un poquitito para nosotros adentro y decimos, ¿cuántas cosas el Señor tiene que cambiar en mi vida? La oración que tengo hace unos meses, el Señor sonda mi corazón. Muéstrame lo que tengo que cambiar. Cada cosita está saliendo. Señor. Pero estos días estuve muy alegre. Estuve en un retiro en el sur, en la Patagonia. Y hubo una situación que ocurrió. Y me di cuenta de que está sano. El corazón está sano en esa área. Yo dije, wow. Sí, es como una cicatriz, ¿no? Después de una operación, los primeros días te duele, pero después de un tiempo uno ya se toca, ¿no? Ya no te duele más. La cicatriz está, no hay más herida. Y estos días yo dije, Señor, gracias porque sanaste mi corazón. Yo te invito a que en este momento le entregues al Señor toda tu vida. Permití que Cristo entre en tu Samaria. Él quiere cambiar tu historia. A lo mejor ese es un inalcanzable, ¿no? El Señor dice, yo te amo igual. ¿Qué tal si oramos al Señor? Voy a pedir que nos pongamos de pie. Y si alguien quiere recibir a Jesús como su Salvador personal y decirle, Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida, quiero que cambie la historia de mi vida. Ahí donde estás, levantá tu mano así porque vamos a orar por vos. Hay manos que se levantan. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor quiere llegar a tu vida independientemente de cuál haya sido tu historia, tu pasado. No le interesa. Dios tiene poder para cambiar la historia de tu vida. Así que, gloria a Dios, hay manos que se siguen levantando. Manos que se siguen levantando. Cristo está interesado en entrar a tu Samaria, entrar a tu lugar donde nadie quiere entrar. El Señor quiere entrar y cambiar tu vida. Amado Jesús, gracias te damos porque en esta noche, Señor, muchos están abriendo su corazón para recibirte a ti, para recibir el cambio de vida. Que tú, Señor, eres el único que puedes hacerlo de una manera profunda y contundente. Señor, también creemos de que aquí se levantan hombres y mujeres dispuestos a salir y entrar a las Samarias de su vida. Señor, existen muchos samaritanos en diferentes lugares donde podrán en este tiempo conocerte a ti y hacer que sus vidas se transformen en vidas de adoradores. Que te adoren en espíritu y en verdad. Porque tú eres espíritu. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y te pedimos que tu gracia esté sobre ellos, Señor. Que haya perdón de pecados.
Que haya confesión de pecados a ti, Jesús, porque tú eres el único que puedes perdonar. Dios extiende tu mano en una manera especial y trae convicción de pecados para que puedan hablar contigo y contarte a ti de que necesitan verdaderamente el agua de vida. Esa agua que va a satisfacer todas nuestras necesidades. Dios, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre poderoso de Cristo. Señor, y si hay alguien que necesita un milagro de parte tuya, que ocurra el milagro en sus vidas. El milagro que están buscando, que pueda ocurrir ahora. En el nombre de Jesús. Señor, que en el transcurso de estos días, mis hermanos puedan salir llenos de tu gracia, llenos de tu unción, que puedan estar dependiendo de todo lo que tú le das, Señor, y que puedan salir triunfantes en áreas de su vida que necesitan cambiar. Señor, elimina todo preconcepto hacia las personas. Que aquellas personas que están pidiendo, las personas que están mendigando, las personas que están enfermas, las personas que están con problemas mentales, puedan oír tu mensaje. Señor, utiliza la iglesia como un ejército que conquista, pero en la base del amor. Señor, derrama de tu gracia sobre cada creyente, sobre cada hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo servicio.